Cuando la noche cae, las sombras parecen susurrar historias que prefieren quedar en silencio. Relatos de lo inexplicable, de aquello que acecha entre la realidad y el miedo a lo más profundo. Prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a contar. Oye, ¿tienes un momento para asustarte? Bueno, antes de empezar, queremos recordarles que en este capítulo vamos a tratar de nuestra opinión en base a la parte de demonios, religión, sectas, etcétera, etcétera, recalcando que es nada más nuestra opinión, sin fin de involucrar cambios en la mentalidad o cambios de creencias. Sin más que decir, comenzamos. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a su segundo episodio de este programa llamado Asustando al Miedo con Manuel Galván y Alejandro Gutiérrez. Hoy el tema que nos trae aquí a compartirlos con ustedes es el tema de demonios. Demonios. Demonios dentro de la cultura judio-cristiana. Siempre que se habla de demonios, se refieren a Satanás. La mayoría de la gente piensa que Satanás es el único demonio que reina en el infierno. O al menos es el más nombrado por la iglesia. Fíjate que, curiosamente, existen diferentes categorías para los demonios. Son, en algunos casos, se les denomina como reyes, duques, presidentes, marqueses, condes, príncipes o caballeros del infierno. Fíjate, es curioso porque le llaman los 72 demonios. 72 demonios que comprenden varios pasajes de la historia medieval que determinaban que cada demonio afectaba alguna situación de la vida cotidiana de esos tiempos. Estaba muy arraigada la creencia de que los demonios eran causantes de todos los males, de la locura, de los dolores de cabeza, de las pestes, de las diarreas, hasta de la muerte de los infantes dentro del vientre materno, y eran considerados con representaciones un poco grotescas, tratando de darnos a entender el maleficio o la maldad que contenían en el solo nombre. Les dieron rostro, les dieron cara, forma, les dieron todo un lore a cada demonio que ellos describen. Por ejemplo, Satanás es el rey máximo del infierno. Y su nombre es simplemente el adversario. Y de ahí se desprenden todos los demás demonios con todas sus potestades. De hecho, en la Edad Media y en la actualidad se sigue considerando que los demonios son ángeles caídos que se rebelaron contra el Dios judío cristiano porque no querían servir a la humanidad. De hecho, ese fue su principal enojo o coraje contra su creador, donde decían: yo no tengo por qué servir al humano. Yo fui creado para servir a Dios, mas no al humano. Y esa rebelión llevó a creer a Satanás que podía ponerse en el trono de Dios. ¿Cómo ves, Mario? Pues sí, justamente, de hecho de ser, lo veremos como en el caso de una familia. Ellos se consideran a ellos mismos como los hermanos mayores, porque fueron creados mucho antes de que todo el universo fuera creado según la Biblia judeocristiana. Entonces ellos al considerarse superiores porque fueron creados mucho antes y tener que servir a gente, bueno, al hermano menor en este caso, generaba un poco de conflicto porque ellos decían: ¿por qué? Si yo fui creado antes, yo fui creado para servir a quienes me crearon. De hecho, si lo vemos de un lado más humanizado, que los demonios, por ejemplo, no tienen la humanización, no tienen, como los seres humanos, no tenemos, no podemos comprender en su totalidad qué es un demonio. Si lo vemos de más arraigada la creencia que el demonio es aquel que acecha en las tinieblas,
Pues no. De hecho, hay muchísimos relatos donde dicen se disfrazan de ángeles de luz. Y hay algo muy curioso. Dentro de las creencias demoníacas existen dos tipos de personas que los adoran: el satanismo teísta y el satanismo ateísta. El satanismo ateísta fue elaborado por Anton Szandor LaVey en 1966, donde describe que se toma la figura de Satanás como una figura de rebelión y una figura para desafiar a las ya establecidas religiones que él denominaba religiones de luz. Pero ellos no creen que exista un Dios, no creen que exista un demonio, simplemente toman su figura como una manera de conectarse con el universo, con ellos mismos, y ellos consideran que el ser humano es su propio Dios. Por eso no se puede considerar para ellos Satanás como un rey, es más una ideología ateísta en la cual glorifica al ser humano sobre cualquier deidad, tanto de la antigüedad como de la nueva era. ¿Y por qué digo de la antigüedad y la nueva era? Porque antiguamente la religión católica era la predominante en el mundo occidental. Lógicamente existían mucho más religiones, por ejemplo la hinduista, la taoísta, la sintoísta, pero las tres grandes religiones que conforman la creencia de muchísimas culturas son la judía, la cristiana y la musulmana. La budista no la puedo englobar como religión porque más que una religión es una filosofía de vida. Entonces, esas tres religiones comparten al mismo ser. Tanto la musulmana como la cristiana como la judía tienen al mismo adversario. Los judíos, Satanás; los musulmanes, shaitanas; y los católicos, Satanás y Lucifer. Mucha gente confunde el término de Lucifer con Satanás. Lucifer es lucero de la mañana. Se describe como un ser de luz, un ángel hermoso y todopoderoso. Cuando cae, se transforma en Satanás, que la palabra en hebreo es adversario. Simplemente. Tanto en las tres religiones se cree que Satanás hizo que el hombre rompiera su pacto con Dios. ¿Cómo? Con la tentación en el jardín o en el huerto del Edén. Y sus palabras sexuales fueron: comerás de este fruto y serás como dioses. Y de ahí hago esa analogía, que es lo que toma Anton Szandor LaVey para decir que el humano es su propio Dios. La religión satanista teísta sí cree en Satanás como una deidad real que habita en el universo, en el cosmos, y rige legiones de ángeles caídos denominados demonios, y que cada demonio tiene un propósito específico para el reino del infierno. La religión satanista teísta es aquella que tiene rituales elaborados que vienen de la época francesa medieval, en los cuales hay adoración de distintas maneras, de distintos ritos, en ciertos días del año, con ciertas características, y comprenden ellos un ritual de misa negra en el cual sí evocan y sí su finalidad es tener ese encuentro con Satanás, con un demonio o con alguna entidad demoníaca que les proporcione sabiduría, poder, riqueza, a diferencia de el satanismo ateísta, que simplemente glorifica la carnalidad del cuerpo humano como mayor satisfacción del mismo. No hay una recompensa más allá de esta vida. Para los satanistas ateístas no hay recompensa más que la glorificación de su cuerpo, la glorificación de su ser y la glorificación, lo voy a decir como es, de su sexualidad en este plano astral. Para los teístas, sí, hay más allá. Sí hay un Dios al que ellos no consideran una deidad, consideran que fue aquel que sacó
a los primeros padres que nombra la Biblia, Adán y Eva, del paraíso, y consideran a Satanás como un ser no benevolente, pero sí mucho más rápido en conceder o otorgar un favor. A Satanás o algún demonio, como les repito, los satanistas teístas creen que cada demonio tiene una clara percepción de lo que pueden transformar de los deseos del ser humano y les conceden un favor o un milagro. ¿Qué opinas de esto, Mario? Pues sí, en general, vamos a eso de que las creencias siempre han buscado darle un sentido de vida a cada quien. Los católicos han buscado la imagen de Dios como una figura a seguir porque es muy benevolente, que es una cuestión que te autorrealiza a ti mismo. Sin embargo, los satanistas buscan esta solución, podríamos llamar un poco más eficaz, rápida, al momento de pedir algo. No sé si recuerdes, hay indicios, por ejemplo, de gente de altos rangos que busca este tipo de favores. Fíjate, Mario, que yo te tengo una pregunta y se me hace una pregunta que a lo mejor el auditorio, el público que nos está escuchando, se ha hecho varias veces. ¿Por qué las personas que le piden un favor a Dios o le piden un milagro, Dios tarda muchísimo tiempo en escucharlos? Y las personas que se dedican a las prácticas satanistas teístas dicen que cuando ofrecen un ritual a ellos los deidades demoníacas, se los concede. Fíjate que es una pregunta interesante porque hay gente que habla sobre el libre albedrío, que Dios al momento de concederle al hombre libre albedrío prefiere no intervenir para que él mismo se dé cuenta de las cosas. Mientras que los demonios, para no mencionar nada más a Satán, porque muchas veces Satán no es el único que actúa, hay una infinidad de demonios que utilizan para una infinidad de cosas. Entonces lo que hace es, yo te dejo que elijas cuál camino crees que es el correcto. Mientras que el demonio dice, ok, tú ya me diste algo que a mí me complace, yo te doy lo que tú ocupas, sea lo que sea. Pero una cosa que sí está como, que he escuchado de parte de historias de brujería, que ok, te lo concedo, pero ¿por cuánto tiempo? Es decir, si tú haces tu ritual, ¿qué tanto tiempo tienes que volver a hacerlo para volver a volver a pagar, por así decirlo, el favor que te hicieron? Por ejemplo, yo me pongo cuando me pongo a investigar sobre rituales que la iglesia considera paganos. Que paganos y satanistas pueden ser cosas completamente diferentes. Sí, de hecho, fíjate, voy a hacer una observación. ¿Sí sabes de dónde viene el término pagano? Sí, sé que viene de las ciudades antiguas europeas en donde no se practicaba una religión. No, mira, yo investigué un poquito y la palabra pagano viene de la antigua Roma. Cuando Roma conquistaba un pueblo, un imperio, Roma le decía a los ciudadanos que había conquistado, te traigo paz y te traigo progreso. Oye, pero ¿sabes qué? Yo no creo en tus dioses, Roma. Yo no creo. No te preocupes. Tú págame y mis dioses y tus dioses pueden ser amigos. Entonces, los pueblos que eran conquistados por Roma pagaban un tributo para ejercer su religión. Y los romanos les denominaban paganos porque pagaban por poder tener la religión que ellos tenían antes de la conquista romana, siguiendo en sus vidas después de que los romanos los hayan conquistado. De ahí viene el término. Ahora, comúnmente, cuando decimos pagano, nos hacemos referencia a las religiones o las creencias que están fuera de la creencia judio-cristiana. De hecho, tocando un poquito ese tema, cuando se habla de religiones antiguas las conocemos como mitologías. Sí. Porque para
las personas que creen en estas tres grandes y principales religiones, la judía, la cristiana y la musulmana, todo lo que está fuera de su canon espiritual dentro de su organización religiosa es una mitología. Ujú. Antiguamente, cuando los griegos estaban en aquellas épocas, no le decían que era la mitología griega, era la religión griega, la religión de los dioses, la religión romana, la religión de muchísimas culturas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que pasado un tiempo llegue a ver que la religión cristiana, musulmana o judía sea considerada una mitología? Para eso tendrías que pasar demasiado tiempo. Tendría que pasar tanto tiempo como para que la misma religión se perdiera y alguien la encontrara. Está como en el acuñamiento de los términos de secta. Una cosa es un practicante de una religión que no es que no es común. Por ejemplo, ahorita hablar de, por ejemplo, satanismo, hablar de estos de la cienciología, hablar de los de la región de la pasta, es hablar de personas que practican en una secta. Y si sabes, o el auditorio sabe de por qué se les denomina sectas. Es un La buen palabra punto. secta es ramificación. Como te repito, son tres grandes religiones: judía, musulmana y cristiana o católica. Y estas tres entidades religiosas, que son las que denominan al mundo, denominan que si un grupo de su religión tiene otras ideas y funda otra iglesia con las mismas creencias pero con diferentes valores, es una secta, es una ramificación de la religión principal de donde se deriva. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se le denomina sectas satánicas? De hecho, cuando alguien dice secta, antiguamente decíamos secta, imaginabas satanismo. Ujú. Pero ya investigando un poquito, pues la palabra secta es ramificación. Yo no tengo claro realmente dónde se origina el satanismo como religión. Sé que se origina en Europa, en algún punto de la Edad Media, donde ciertas personas empiezan a experimentar o empiezan a tratar de comunicarse con esos entes que le denominamos ahora de bajo astral o demonios, ángeles caídos, para un favor. Realmente no existe como tal una Biblia satánica como la conocemos como los católicos o cristianos, que venga una Biblia separada. Como tú te dirías, oye, es que yo quisiera saber cuál es una Biblia satánica. Que yo sepa, hay muchos compendios de tratados de brujería, tratados de hechicería, que pueden reunirlos en un solo formato para crear una misa negra. ¿Y por qué le llaman misa negra? Porque es lo opuesto a la religión de donde se deriva. Pero a mí me gustaría, si hay alguien que lleve esa ideología o esa religión dentro de nuestros suscriptores, o que vean el canal o oigan este podcast, que nos digan, nos hagan un comentario, nos dejen en el correo cuál es el libro que más utilizan los satanistas teístas para sus rituales o misas negras. A mí me queda claro que para los satanistas ateístas de Anton Sandor Lavey utilizan la Biblia negra o satánica de Anton Sandor Lavey, pero es un compendio filosófico que tiene unos rituales, pero ellos, como les repito, no creen que Satán o Dios sean entes reales ni espirituales, simplemente son formas de reflejar conceptos humanos. Sería muy interesante, Mario, que nuestro auditorio nos pudiera compartir si han tenido acercamiento con algún grupo religioso teísta, hablando satánicamente, o ateísta, también hablando satánicamente, cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su desenvolvimiento en ese grupo y cuál es la finalidad tanto de los teístas como los ateístas dentro de su vida para conocer qué es lo que esperan después de.
Bien, bien, bien. Porque, bueno, al menos a mí dentro de la experiencia que he tenido, no he tenido contacto con ninguno. He investigado por curiosidad, porque de repente aparece como sugerencia o más canales que hacen contenido de te hablan sobre gente que hace prácticas o gente que tiene pactos con algunas entidades, o el muy famoso que estuvo aquí en este programa con... se me fue el nombre de este productor que murió hace poco. Bueno, no hace poco, ya hace tiempo, pero que... El de la mano peluda. Ese. Fíjate que no sé, hace poco vi entrevistas de esta persona que habló el programa de la mano peluda y dijo que un demonio lo atormentaba y que había hecho un pacto y no sé qué. No lo dudo, no lo descarto, pero tampoco tengo la certeza de que sea cierto, sea real. Muchas personas dicen que es cierto, muchas personas dicen que no es cierto. La realidad es que él expuso desde su punto de vista lo que estaba viviendo al haber hecho ese pacto con una entidad demoníaca que le concedió ciertos favores, pero le arrebató otros. Sí, sí, sí. De hecho, cuenta mucho la leyenda, ¿no? Que Juan Ramón Sáenz, si no me equivoco, después de que estuvo ayudando a esta persona, cae enfermo y muere. Unas personas dicen, allegados a él dicen que no, que él ya estaba enfermo. Que él ya estaba enfermo y que simplemente su enfermedad se agravó y falleció. Mi pregunta, Mario, es, ¿tú crees que un pacto con una deidad satánica, con un demonio, pueda ser real? De ser real es difícil saberlo, ¿no? O sea, es difícil comprobar que esto pasó por obra y presencia de... Pero sí se han suscitado casos muy, muy extraños de gente que está completamente sana y de repente enferma. O que de repente empieza a ser acusado por cosas que nadie ve. O que simplemente deja de poder dormir porque algo lo está molestando constantemente. Sí, pero mi pregunta es, si tú haces un pacto con una deidad satánica, con una entidad satánica, ¿crees que es real que se cumpla tu propósito con el pacto? Es que sería como todo psicólogo, depende. Es que también no es como que digas, ay, de repente voy a pedir, no sé, conseguir el puesto político y buscas la manera de hacer campaña. Obviamente, pues así nunca vas a conseguir el puesto porque hay condiciones materiales que no te permiten llegar a ese tipo de puestos. Pero se suscitaría más curioso que de repente a través de ese pacto tú te empiezas a llevar bien con la persona que quieres sustituir, que te agarre mucha confianza y empieza a enfermar. Eso sí sería, no comprobar que realmente te lo están cumpliendo, pero sí sería algo como muy, muy extraño que pasara. Yo tengo una duda. Se supone, en su posición, porque aquí respetamos todas las creencias, que si tú seas musulmán, seas judío, seas cristiano, seas católico, seas hinduista, seas budista, seas de cualquier religión, tu máximo es poder estar en comunión con la deidad en la que tú crees. Y que al morir, esa deidad te va a recompensar por tus buenas obras o tus buenas acciones con un cielo, con un paraíso, con una vida eterna, con un lugar de descanso, con un lugar donde vas a ser feliz, no va a haber sufrimiento. Mi pregunta es, siguiendo las bases judio-cristianas y musulmanas, todo aquel que se compromete con un pacto entre los demonios o deidades demoníacas y el ser humano, pierde la gracia del Dios al que, de donde viene la religión. Entonces, al morir, ellos descienden al infierno. Sería el ideal por ser el castigo divino. El castigo divino. Pero a lo que voy es, el humano que hace el pacto, ¿estará consciente del lugar a donde va a ir después?
Eso sí es igual, es un gran depende, porque hay gente que sí está consciente que tiene que llegar a un precio a pagar, y puede ser o muy alto o muy bajo, dependiendo de lo que esté pidiendo. Porque no es lo mismo eliminar a pedir que se elimine o desuscriban a alguien de este plano a pedir poder y riqueza. Fíjate que investigando un poquito, la mayoría de las personas que pactan buscan tres cosas: poder, riqueza y fama. Sí. Y de ahí ahondan muchísimas teorías conspirativas de que ciertos artistas de la noche a la mañana tuvieron un boom impresionante, llenan auditorios, aunque muchas personas consideran que no sean buenos artistas, que no tengan una excelente voz, un excelente tipo de actuación, y de repente están en los top de todas las listas de reproducciones, tanto de Spotify como en YouTube, como en varias plataformas, llenan todos los estadios, como te repito, y mucha gente a partir de eso dice, es que hizo un pacto con el diablo. Es que le vendió el alma al diablo. De hecho, si te fijas, antes era más común que escucharas que un músico había vendido su alma al diablo. Hay muchos cantantes y artistas de jazz que comentan que han sido vendidos que han pactado para volverse famosos. Tenemos también a Niccolo Paganini, que jura a todo mundo y perjura que el violín que tocaba, violín que hacía vibrar de la mejor manera. Pero ahí tengo una duda. ¿Será que esas personas como Paganini, esos grandes músicos que dejaron al mundo impactado con su forma de interpretar la música, quisieron hacer una aura de misticismo al decir que tenían un pacto, que tenían que veres con deidades demoníacas, con ángeles caídos, o simplemente es que el ser humano puede llegar a esos niveles de perfeccionismo dentro del arte que ellos ejercen? Bueno, para mí, para mí el término de perfeccionismo es una cosa que no existe. No Porque existe. siempre puede haber una forma de mejorar. Ya en la actualidad ya hemos visto que hay gente en China que puede perfeccionar cosas que nosotros creíamos imperfeccionables. Y aún así hay muchas formas de hacer las cosas de manera diferente que llegan a un mismo punto de mejora. Entonces tú ahí me estás contestando a mi pregunta. Sí, el ser humano puede llegar a tener esa virtud, Esas habilidades de transformar lo que ya está completamente escrito en algo mucho mejor. Sí, Eso, y que no dependa de un pacto, no dependa de una deidad, que dependa simplemente del esfuerzo y la dedicación con la que se hace el arte al que se dedica. Aquí también tendré que ver ese factor, porque no es lo mismo que seas una persona que no conoce nada, por ejemplo, de un instrumento, a que en un año te vuelvas un virtuoso. Pero hay personas que tienen la facilidad. Eso sí, también. Eso es algo que no podemos negar. Hay gente que, por ejemplo, nunca ha estudiado inglés y que te entiende en inglés perfectamente. Porque el cerebro humano tiene una capacidad altísima de absorber conocimiento, absorber muchísimas cualidades o desarrollarlas, pero no las hemos podido poner a prueba porque creo, si no estoy equivocado, me corriges, que el ser humano utiliza solamente el 10% de su capacidad. Eso sí es un mito. Es un mito, sí, es algo que queda descartado. Sí, porque el ser humano, inclusive, por ejemplo, al estar hablando, usamos muchas partes del cerebro, usamos la parte mecánica, usamos la parte de memoria, usamos la parte del lenguaje, usamos una gran capacidad del cerebro. El hecho de decir que solamente usamos el 10%, pues no, ya se han demostrado en estudios de imagen, se han demostrado en estudios de comparativa de acciones, se han demostrado en estudios al momento de hacer neurocirugías, también se ha demostrado que haciendo pequeños movimientos en alguna parte del cerebro, o sea, haciendo incisiones, pues afectan un montón de cosas. Entonces, a lo que vamos es, mucho del misticismo que tienen estas figuras o personajes dentro del ámbito artístico, deportivo, actoral, puede ser
que no sea por un pacto, sino un marketing bien llevado para creer que las personas que están interpretando cierto nivel de conciencia artística, musical, deportiva, los hagan ver como sobrehumanos por algún tipo de pacto, cuando realmente su fortaleza viene de ellos mismos, de entrenar, de ser constantes, de tener algo que mucha gente no tenemos, se llama disciplina. La disciplina te lleva a lugares que jamás puedes sospechar o querer llegar. Hicimos esta acotación porque así como la raza humana ha evolucionado en el pensamiento, tecnología, conciencia, ciencia, avances, también se tiene que expandir un poquito el pensamiento sobre que no simplemente una deidad de luz, una deidad de oscuridad, te pueden dar los elementos para triunfar en la vida. Quien siga creyendo es muy respetable que tanto todas las virtudes vienen de Dios como todos los maleficios vienen del diablo. Adelante. También los que creen que todas las virtudes las puedes reunir haciendo adoración a cierto culto satánico, a cierta deidad satánica, a cierto ángel caído, también es muy válido. O a cierta figura cualesquiera. Cualesquiera. Entonces, hay una cosa muy interesante, volviendo al tema central que es los demonios. La Edad Media la conocemos como el tiempo del oscurantismo, en la cual los demonios eran parte activa de la vida cotidiana del ser humano en aquellos tiempos. Hay un dicho que dice: no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, pero ellos también decían: no hay ningún maleficio que no se mueva sin la voluntad de un demonio. De hecho, una parte muy, muy triste de esta historia es que todos aquellos que eran acusados de brujería se los desuscribían de la vida de formas terribles. De hecho, a mí se me hace súper triste y súper decepcionante, y con todo respeto a la religión que profesas, que una religión tan poderosa que actualmente sigue teniendo muchísimos fieles, que es la religión católica, que su punto central era el amor entre hermanos, y ha hecho tales atrocidades para hacer que las personas confesaran, tanto hombres, mujeres, niños incluso, de que tenían pactos con Satanás, con sus demonios, y que de verdad me asusta. He ido a varias exposiciones sobre las torturas medievales. Híjole, de verdad que la crueldad humana no tiene límites, Ellos que decían que combatían demonios, discúlpenme, pero eran demonios haciendo sufrir a otros seres humanos, en el contexto que pone en ellos a los demonios. No puedo creer la cantidad de ingenio enfocado a la maldad para sacarle una confesión forzada a alguien que ni siquiera tenía nada que ver. Deja de eso, la creatividad que tienes que tener para ingeniártelas para que las personas fueran no desuscritas al momento, que lograran vivir lo suficiente para tener una confesión de ellos. Y es curioso que ellos les ofrecían la redención a través del acto de desvivirlos de una forma pública en la cual la gente podía ver el martirio y sufrimiento de esa persona y lo veían como algo normal, porque lo hacían hasta en las plazas principales de los pueblos, feudos o reinados. Porque el fuego purifica el alma. Purifica el alma y purifica el cuerpo. Aunque sufras aquí, tu recompensa está en el cielo. Fíjate de dónde llegamos al punto de que las religiones, su principal ideología es el amar, el querer. Esas mismas religiones se portaran como los espíritus que estaban combatiendo. No es normal que las personas hayan tenido que sufrir gravísimos golpes, vejaciones, infinidad de torturas para satisfacer
el capricho de unos pocos al creer que santificaban la tierra donde estaban. ¿Sería el capricho o el miedo? ¿El miedo a qué? A que no tuvieran los suficientes seguidores y pudieran rebelarse contra ellos. Fíjate que, tocando ese tema, ahorita que acabas de decir eso, yo también lo veía como una medida de control. Si estás conmigo, vas a estar bien. Si no estás conmigo, ya sabes lo que te espera. Y sabes que nosotros, de dientes para afuera, decimos que el amor al prójimo es lo máximo y del calabozo para adentro, la tortura es lo que te toca. Y si bien te va. De hecho, hay una leyenda, fíjate, ¿tú sabes cómo nació el viernes 13? Recuerdo que tiene que ver con alguien que consideraban bruja y algunos peregrinos, pero eso es la que yo conozco. ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Sí. Los caballeros templarios eran una orden de nobles. Eran monjes guerreros. Eran como la élite guerrera de la Edad Media. Combatieron en las cruzadas, combatieron en Tierra Santa en esos tiempos y, de verdad, acababan con legiones de moros. En el tiempo les decían moros, humanos. Su principal virtud entre ellos era la pobreza, la obediencia y la santidad. Cuando la Iglesia Católica ve que los caballeros templarios empiezan a tener mayor presencia, tanto económica como de potestad dentro de las personas, prenden un foquito rojo y no. Nadie puede estar sobre encima de nosotros, porque los caballeros templarios eran considerados casi santos en vida, porque su misión era recuperar la Tierra Santa donde Jesucristo vivió y murió, de las manos de los infieles, de personas que no tenían nada que hacer ahí. Cuando la iglesia se da cuenta que ellos ya tenían un poder económico tremendísimo, los tachan de brujos, de herejes y satánicos. De hecho, en confesiones firmadas por inquisidores y eruditos del Vaticano de aquel tiempo, hicieron que caballeros templarios firmaran, claro, a base de hierro y tortura, Obviamente. que adoraban una deidad del desierto llamada Baphomet. Muchas leyendas dicen que eso no pasó, que Baphomet no es creado en esos tiempos, otros que sí. Hay una ambigüedad muy grande en ese tema, pero la iglesia aseguraba que muchas personas o testigos que la misma iglesia ponía en los juicios decían que los caballeros templarios tenían rituales satánicos dentro de sus cofradías, que se habían alejado de Dios y que estaban buscando riqueza y poder en Tierra Santa para derrocar a la iglesia en nombre de Satanás. Un jueves 13 entra la iglesia católica al mayor, por así decirlo, convento, cofradía, donde se encontraban los caballeros templarios. Entonces el mayor abad de los caballeros templarios dicen, pero este día será recordado y les prometo que el próximo año en esta fecha se quemarán ustedes. Curiosamente, el año siguiente cayó en un viernes 13 y ese viernes 13 se quemó el lugar donde se encontraban las personas que habían llevado a cabo esa incursión en contra de los caballeros templarios que eran parte de la iglesia católica, y fue un viernes 13 y de ahí nace la leyenda de viernes 13. Entonces a lo que voy es lo siguiente: la iglesia y las religiones han utilizado a los demonios o deidades satánicas o ángeles caídos, como lo quieran denominar, como una forma de tener controlado a su grey o a su pueblo, en los cuales te dicen, si tú haces mal, vas a ir al infierno, un castigo eterno, un tormento eterno. Y cada demonio te va a torturar, porque hasta en la Edad Media tenían estructurado el infierno por pecado. Si tú cometiste tal pecado, vas a ir al infierno a tal lugar y vas a sufrir esto. Si cometiste este pecado, vas a ir a esto. Pero, curiosamente,
no aplicaba para los que estaban arriba en la iglesia. Porque ellos sí podían torturar, masacrar, quitar, ¿no? No pasaba nada. Porque ellos tenían indulgencias. Indulgencias plenarias, indulgencias porque estaban haciendo la obra de Dios. Y todo aquel que no estaba con ellos estaba haciendo la obra de él. Entonces, es curioso ver cómo ha cambiado la creencia de los demonios a través de los tiempos. De hecho, hay una cosa muy curiosa que yo platicando con una persona que no le cae muy bien la religión que acepta la mayoría de la gente, es la católica, en México, me dice, hay algo muy curioso, ¿no? Yo nunca he oído que en la Biblia digan que Satanás mató a alguien. Pero si te pones a contar todos los que mató Dios, son millones. ¿Quién es el malo del cuento? ¿O es una historia con un malo mal contado o un bueno muy mal contado? Porque pues el diablo nomás les prometió ser como dioses, conocimiento, entendimiento, descubrimiento. Y en la Biblia dice, y él me lo comenta, y un saludo amigo, sé que me estás oyendo, que el demonio en toda la Biblia no mató a nadie. En toda la Biblia, y me dice, dime dónde dice que el demonio mató a alguien y te la compro. Pero en la misma Biblia dice que Dios mataba por placer. Pues sí, que yo sepa no tenía como una justificación real. Por ejemplo, el diluvio. Mató a su creación y la volvió a transformar. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito en este tema de demonios, de Satanás, yo quisiera llegar a entender por qué el ser humano, o de dónde saca el ser humano, cada demonio que considera dentro de un tratado, dentro de un edicto, tiene una característica especial para pactar. ¿Quién se los dijo? ¿Fue un demonio? ¿Fue una creencia? Porque debe venir de una raíz, decir, tal demonio concede esto, tal demonio concede esto, tal demonio concede esto, y se debe hacer tal día, tal ritual, tal todo. Si hay alguien en el auditorio que sepa o tenga esta información, sí, háganoslo saber. Se lo vamos a agradecer porque son temas que desconocemos y son temas que le gusta a muchísima gente. Una de mis preguntas, Mario, es, ¿has escuchado tú hablar de las posesiones demoníacas? Sí, es un tema que seguido escucho. No es como de mis temas favoritos, porque mis temas favoritos son más como relacionados al ocultismo. Pero sí he escuchado mucho sobre posesiones demoníacas, pactos demoníacos. Entonces sí, he escuchado. No soy un gran fan, como conozco a varios creadores que son más fans de estos temas. Han investigado más. Ajá, Nos llevan tienen un muchísima montón. ventaja Sí, sí, sí. porque son personas que tienen muchísimo acercamiento con personas que ya se dedican a todos estos temas. Nosotros vamos empezando. Pero quiero hacerte una pregunta en específico acerca de las posesiones demoníacas. A ver. En el ámbito cristiano, judío, musulmán, son religiones que son consideradas las más grandes. Es que un demonio no es que habite el cuerpo del poseído, sino que influye en el cuerpo del poseído y toma el control de su mente y sus pensamientos para realizar actos inhumanos. Cambian la voz, tienen sansonismo. Sansonismo es una fuerza Es comunal. descomunal. El don de las lenguas, lenguas muertas. De hecho, yo investigando dicen, ¿es que un demonio habla en latino? El demonio habla en la lengua que quiere. Te puede hablar en un perfecto alemán, en un perfecto latín, en un perfecto griego, en un perfecto hebreo, en un perfecto español, en un perfecto inglés, en el que quiera, siguiendo la tradición. Aunque la persona ni siquiera conozca el idioma. El idioma. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si hay un caso de una persona que asegura que está poseída por cierto demonio, cualquiera que sea,
Es una persona que no habla español, no habla italiano, no habla francés, no habla latín, y nunca ha tenido acercamiento a esos lenguajes. ¿Cómo explica la ciencia que esa persona los hable a la perfección cuando está dentro de el proceso de posesión? Mm, bueno, yo desconozco realmente cómo es que lo hagan. Podría relacionarlo, por ejemplo, con estas personas que sufren un evento traumático y generan habilidades que no tenían. Por ejemplo, gente que después de un golpe muy severo en la cabeza logra aprender a tocar el piano, o toca el piano como si lo hubiera tocado de toda la vida, o empieza a hablar un idioma que no conoce, pero en su mente ya está bien implantado la forma gramatical, la forma de expresarse, palabras y demás. Digo, esa es la manera en la que yo podría decir, bueno, a lo mejor en algún momento sufrió algo traumático y eso es lo que le podría en algún momento generar este tipo de conductas. Sin embargo, sí es muy, muy extraño. He de decir que a lo que he escuchado últimamente me agrada más que tengan como esta triple visión, o sea, sean investigaciones multidisciplinarias porque ya no nada más buscan posesiones por medio de la iglesia, por medio de decir, está poseído, manda un padre y que haga sus rituales, sino que ya es, me dices que este chico está poseído, ok, lo va a ver un psiquiatra, lo va a ver un psicólogo, le van a hacer pruebas, le van a hacer análisis, y ya después de descartar todo eso, ahora sí, entra la parte espiritual. ¿Tú crees que dentro de este contexto las personas que dicen ser poseídas o posesas por algún demonio, ellas hayan invitado a este demonio? Es que también de ahí hay muchas historias. Hay gente que cree que el darle forma y pensamiento a algo puede crear. Una tulpa. Ajá. Entonces no se puede descartar que un demonio también pueda ser una tulpa. Como lo dijimos, el cerebro humano es muy desconocido actualmente para la ciencia. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sabemos. Entonces, podemos tener la creencia que sí, una deidad demoníaca, un demonio, un ángel caído poseyó a esta persona y está haciendo todas esas cuestiones dentro de él, como el don de las lenguas, el sansonismo, la levitación. Pero fíjate, hay algo que sí me queda un poquito, tal vez, esto sí entraría un poquito en de que sí llego a creer que un demonio poseyó una persona. Lo del sansonismo se puede explicar porque pues, tu cuerpo puede, de ciertas maneras, tener una fuerza descomunal. Lo de las lenguas, probablemente lo escuchó alguna vez, lo relaciona. También, digámoslo así, lo de la levitación, pues no es que levite, sino que dé un salto y se mantenga porque tensiona el cuerpo, lo que quiera. Pero muchos de los sacerdotes que hacen este tipo de rituales de exorcismo, hay una parte en la cual no encuentro explicación, que es que la persona posesa te diga a ti, sin conocerte, cuáles fueron tus pecados anteriores a llegar ahí, o tus malos pensamientos. Ajá. O que te diga justamente qué estás pensando. Por ejemplo, hay alguno, por ejemplo, me podemos mencionar al narrador que en una de sus historias mencionaba que cuando hay un poseso y el sacerdote se pone a orar en su mente, el mismo demonio te decía, cállate. Es que eso sí me queda, digo, a lo mejor la ciencia no ha descubierto cómo interpretar eso en algo científico y tangible. Hasta el momento es algo que desconocemos. No dudo que tal vez unos años después, unos siglos después descubramos el por qué pueden hacer eso. Sí. Pero ahorita en la actualidad, con lo que conocemos y la ciencia que tenemos, es inexplicable. Entonces esa parte sí me queda un poquito como fuera de la realidad de decir, bueno, ok, pero ¿cómo sabe lo que yo hice cuando tenía 5 años?
o cómo sabe lo que comió, o lo que le dije a su tanita o fulanita de tal, O de qué es lo que me arrepiento. o de qué estoy tan arrepentido, cómo es tu vida, tu mente, tu alma, tu cuerpo, para decir esto es lo que te falta. Eso sí, no lo sé. Y eso es una parte que sí no tengo explicación. Me gustaría si alguien del público tiene una respuesta, nos la comparta. O si sabe a quién le podemos preguntar, O que sea, también ¿qué nos le diga. podemos preguntar? De hecho, fíjate, hay algo muy, muy curioso dentro de esto, este tema de los demonios. Hablo un poco de los exorcismos. Los exorcismos no son como los pintan en la tele. De que llega el padre, hace el ritual y en menos de media hora lo libera. De hecho, la poca investigación que he hecho, dicen que hay exorcismos que duran años. Y sí es desgastante tanto para el que lo ejecuta como para el que lo está viviendo. Y pueden ser varias sesiones a la semana, de 2 o 3 horas, y el proceso no queda limpio. Y dicen que cuando el proceso queda liberado, aguas, tienen que llevar una vida de santidad, porque aseguran que el demonio viene con otro 7. Puede regresar. Y dentro de esto, hay muchas experiencias de personas que han sido poseídas, que aseguran haber sido poseídas, en las cuales describen que lo primero que empezaban a ver era un niño en su casa, cuando en su casa no había niños. Curiosamente, algo que de lo que conozco que me ha platicado mi esposa, que ella también le gustó en este tipo de temas, es que no siempre los niños son niños. De hecho, ahondando en lo que te cuenta tu esposa, fíjate que una vez yo hablando con un sacerdote, a mí me comenta que realmente no son niños. El demonio se disfraza en la versión más pura para luego causarte un terror terrible. Entonces, ojo con esto. No estamos hablando ni bien ni mal de los demonios. Estamos hablando lo que conocemos de ellos, hasta donde nuestro entendimiento nos deja. Pero realmente son seres que, si nos ponemos en contexto, nos llevan eones De ventaja. de ventaja. Si nos apegamos a los cánones de las religiones, ellos estuvieron desde el principio de la creación. Ellos vieron cómo se formó el universo. Ellos vieron cómo se formó nuestro mundo, cómo nacieron los humanos, cómo evolucionaron. Claro que son seres infinitamente más sobresalientes en pensamiento, en raciocinio y en poder que cualquier ser humano. Entonces, es a donde voy yo a esta cuestión. ¿Será viable que a través de un encantamiento, a través de un ritual, un ser humano que su estimación de vida es de 90 años, condiciones óptimas, tenga la fuerza o el poder para controlar una deidad demoníaca, un ángel caído? ¿O será más bien que ellos permiten hacer creer al ser humano que tienen un poquito de control sobre ellos? Podría ser. También sería su manera de captar adeptos o almas. Porque una vez yo platicando con una persona, con un sacerdote, a mí me dijo que en el mundo espiritual, Dios y el diablo me lo describió como un tablero de ajedrez. ¿Mm? Cada quien mueve sus piezas para ir ganando. Él me comentaba que el camino a la santidad por medio de Dios es un camino empinado y difícil. Sí, porque uno debe ser constante, Consciente. ¿no? Debe estar regido por normas, leyes, filosofía, que es muy, muy estricta.
Y él me comentaba que el camino que te ofrece Satanás o los demonios es un camino dulce, un camino alegre, lleno de todas estas delicias que la humanidad aspira a tener. Yo respeto mucho el punto de vista de este sacerdote, pero sí quisiera hacer una observación. Ningún ser humano se levanta a trabajar, ni a estudiar, ni a ser mejor cada día para no tener poder adquisitivo, algún lujo, alguna recompensa en esta tierra de decir mi esfuerzo se vio recompensado en algo que yo quería, mejor sustento para mi familia, incluso hasta las cosas más banales, los zapatos o tenis que yo quería con mi esfuerzo los compré. Yo respeto mucho la opinión de este sacerdote, pero se les olvida a estas personas del ministerio. El ser humano nada más vive de creencia. También come, también calza, también viste, también se divierte, también se pasea, también sufre, también tiene necesidad. Cuando yo hablo de religión, y luego con mucha pausa y mucho medida en mis palabras, ¿qué dice la religión? Es que el dinero es malo. Si fuera malo, el Vaticano sería una choza. Principalmente. Porque cuánto oro no tiene el Vaticano. Si el dinero fuera malo, pues comerían pura virtud. Porque el alimento se compra con dinero. ¿Sí? No estoy diciendo, sí, corran a adorar a un demonio, corran a adorar una deidad satánica. No. Yo siento que debe haber un equilibrio entre lo que las religiones te proponen y lo que tú descubras a través de la vida. Realmente las religiones siempre quieren que te desprendas de todo aquello que te gusta para llegar a una santidad. Pero yo me pongo a pensar, si fuese así, ¿por qué el Papa trae tanto guardaespaldas? Hay una cosa bien curiosa, ¿no? Y les digo, dicen que las representaciones de los ángeles no son como las pintan, que esas son percepciones del renacentismo que vienen influenciadas por el arte griego. Uh-huh. Pero si nos tomamos muy en serio la religión, vemos que esas pinturas o esas esculturas o esas representaciones angelicales son fidedignas. ¿Por qué traen armas? Es un buen punto. Se supondría que en ese caso son para combatir Aquí. a las fuerzas del mal. Pero aquí va mi pregunta. Si se supone que los demonios fueron ángeles y que el Ser Supremo es Dios, ¿para qué sus ángeles? Si Él es todopoderoso y creó tanto ángeles que después se convirtieron en demonios, los que le fueron fieles a Él, ¿por qué sus ejércitos tienen armas? Es que aquí queríamos en una de estas paradojas de la religión. Entonces, a lo que voy es, si Dios en su infinita... Y esta es una pregunta para el auditorio. Si en su infinita inteligencia, poder y sabiduría tenía contemplado que Lucifer se iba a revelar, con él se iban a ir muchísimos ángeles, convertirse en demonios, ¿por qué no lo permitió? Es que caemos también en esto de si Dios es todopoderoso, debería de poder acabar con el mal. Entonces a lo que voy es, ¿será que tanto dioses como demonios
son un constructo de la naturaleza humana, la cual nada más identificamos como una parte bondadosa, lo que dice Dios, una parte de maldad, lo que hace el diablo, interpretada en las emociones de nuestro ser. Que tenemos que darle a nosotros como humanos forma a lo bueno que podemos hacer en una deidad y lo malo que podemos llegar a hacer un ser destruido. Eso es lo que nos dicta la religión. Eso es lo que hemos llevado en los eones de historia que tenemos de vida. Como, no como personas en la época actual, sino como raza, como parte de esta cadena animal que comprende, usa parte de su cerebro en comprenderse a sí mismo. Y algo que veía yo en las clases de psicología, y sobre todo en las de psicología social, era que la realidad puede ser un constructo social. Es decir, yo puedo construir que, por ejemplo, un demonio sea bueno. Y tú dirías, no, pero pues se supone que todo lo que me han dicho es acá que todos los demonios son malos. De hecho, en la cultura japonesa no todos los demonios son malos, ni están en contra de la deidad superior. Algunos son espíritus guardianes nada más de la naturaleza, que nosotros los interpretamos como demonios o que nuestra palabra demonio no salga de nuestro pensamiento judio-cristiano. No quiere decir que en otras culturas los demonios sean vistos como que son malos. Exacto. Pero vamos a eso, que es el constructo que tienen en otras religiones. Fíjate que hay religiones que no se atreven a decir que los demonios son malos, porque ellos lo ven como una fuerza en una balanza, que sin bien no hay mal y sin mal no hay bien, sin blanco no hay negro, sin negro no hay. Entonces, depende, como tú lo dices, del constructo social en el que hayas vivido, en el que hayas crecido, en el que te hayan incluso impuesto para tener esta creencia en tal o cual deidad. De hecho, a mí me hace mucho hincapié que cuando una persona, un ser humano, quiere investigar más allá de lo que una religión te provee, lo tachan de mal, Lo prohíben. lo prohíben. Y yo digo, ok, mucha gente se enoja cuando les toca a sus deidades o le dice, oye, pero es que tu religión hizo esto en tal tiempo, ¿eh? Oye, tu religión hizo esto, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes seguir creyendo si hizo estas atrocidades? Se enojan, te tachan de hereje, satánico, de lo peor del mundo. De hecho, hay citas en la Biblia que dicen, si tu hijo peca, dalo al pueblo para lo que lo apedree, para que lo desoye vivo. Es palabra de Dios. Pues si te fijas, todavía hay algunos lugares del mundo donde las lapidaciones son parte del día a día. Y como tú dices, es la sistemización social donde vivamos, donde nos tocó crecer. Porque, por ejemplo, para nosotros pues es inaudito, es casi irreal que yo agarre a mi hermana, que agarre a mi madre, que agarre a, si estuvieran pareja, la pareja que tú tengas, y digas, pecó, lapídala. ¿Sí? Pues, a ver, aquí sería... bueno, no sería imposible, más bien sería muy mal visto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, pues ya tenemos esa conciencia de que esa ideología está completamente mal. Y yo creo que ninguna persona del auditorio me va a decir que está en contra de lo que estoy diciendo. Que hacerlo esté bien, porque está completamente mal. Nadie puede arrebatar la vida de otra persona simplemente por un acto de fe. Y de ahí caemos en el fanatismo religioso. De hecho,
No descarto que haya fanatismo también del lado satánico, en los cuales hayan llevado prácticas a desvivir gente. O eso es lo que nos cuentan las religiones para que les temamos. Sí, sí, sí. Porque también no podemos estar seguros de lo que se hace ahí porque ninguno de los ha estado en este contexto. Pero sí podemos estar seguros que estas religiones que hablan de ser de amor y de luz han desvivido a muchísima gente de las formas más crueles y violentas. Incluso en algunos países de Medio Oriente se siguen utilizando esas formas de martirio y de desvivición en personas que ellos consideren que están en contra de su régimen o su religión. Entonces, la iglesia mucho tiempo, las religiones, han tachado el satanismo como cruel, malvado, desvive niños, desuscribe personas, pero realmente no lo han comprobado. Y estas religiones lo hacían y unas lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos? Y muchos me podrán decir, no, es que eso lo hace el ser humano. No, agarra tu libro sagrado y léelo. Ahí dice que tienes que hacer tal o cual cosa, y muchos me van a decir, es que esto está escrito por humanos. Bueno, entonces la misma religión se cayó a partir de ese momento porque tú aseguras que ese libro sagrado fue escrito por Dios. O también hay gente que conozco que sale con, es que eso es interpretativo. Las personas que han sido desuscritas de esta vida por lapidación, no fue interpretativo, fue muy doliente. Fue muy literal. Fue muy literal. De hecho, incluso yo he oído gente fanática que me dice que la Inquisición no existió. Es en serio, ¿eh? Teniendo pruebas irrefutables de que la Inquisición fue en la Edad Media uno de los peores eventos de la humanidad, asegura que la iglesia está arrepentida y que ya pidieron disculpas. No hay ni que decir. Yo siempre he dicho, si tú quieres llevar una religión, llévala. Pero cuestiónala. No te vuelvas un loro que repite las cosas nada más por repetir. Tanto dentro de tu iglesia como del otro lado. Las personas que también lleven la iglesia satánica o crean en cosas satánicas, creo que son personas que han investigado demasiado, son personas cultas que para llegar a donde están o hablar de esos temas tuvieron que investigar muchísimo. Se volvieron herejes. Se volvieron herejes, a lo que a la iglesia le encanta decir hereje. Aquella persona que le gusta descubrir más allá de lo que le ponen en un libro sagrado y unas puertas de madera grandes y con aromas bonitos, Que es un hereje. Y que cuestionan lo que le están diciendo. Que cuestiona lo que le están diciendo. Por ejemplo, yo lo veo así. Muchas religiones, muchísimas religiones, te prometen que el sufrimiento es parte de la santidad para un fin o un medio. Ok, voy a hablar y voy a hacer una observación sobre una persona de la Iglesia Católica que ya no se encuentra entre nosotros, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta durante muchos años fue una de las principales hacedoras del bien en países súper pobres, donde las donaciones llegaban a esos niños huérfanos y enfermos. La realidad fue otra. Era un monstruo disfrazado. Ella dejaba que las personas enfermas llegaban a esos refugios, sufrían de la manera más cruel sus padecimientos y ella solo decía: el sufrimiento es parte de la salud. Curiosamente, ella vio mucho sufrimiento. Cuando ella cae enferma, se fue a atender a uno de los mejores hospitales suizos. Ella no sufrió para la salud. Y es ahí donde yo hago una pregunta. Todas esas personas que hablan, que tienen a Dios por delante y hacen ese tipo de cuestiones contra la naturaleza humana, ¿serán influidos por los demonios? ¿Serán los demonios mismos? Simplemente son igual de malvados a lo que ellos alegan que son. Difícil cuestión porque
No podemos negar que existe maldad en el ser humano. De hecho, tú te levantas diario, al día con día, tratando de ser bueno, luchando por ser bueno, porque malo ya es. Es que aquí vendríamos al debate filosófico, si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Decía Maquiavelo que las personas son malas por naturaleza y está en su actuar buscar el beneficio propio. Sí, Ajá. Hay personas que dicen que el ser humano es bueno, pero que con el tiempo se va adaptando a la situación en la que se maneja. bien. Entonces, Mario, para finalizar este programa, ¿tú consideras que los demonios son tan malos como lo dicen? ¿O que simplemente su naturaleza es la manera en que los vemos? Y el referirme a la naturaleza en las que los vemos es lo que nosotros consideramos que es malo, para ellos puede ser bueno. Es que vamos a lo mismo, depende de nuestro contexto social. Porque algo que les he cuestionado mucho es, ok, tú conoces la historia de Los Miserables. Fíjate que no. Esta historia de Jean Valjean, que es una persona tan pobre que lo único que pudo hacer para poder alimentar a su hermana moribunda era robar un pan. Y por eso fue castigado, lo mandaron a prisión. Pero era un Entonces, acto para ajá, saciar su hambre. ajá, y era un acto que dices, es que él no puede ofrecer algo. Ya había buscado la manera de conseguirlo y no pudo. Y ahí entraría lo que es empatía, ¿no? Pero es que vamos a empatía contra justicia. Sí. Entonces, para mí los demonios, con todo respeto, son entidades que están dentro de esta línea espiritual con una función específica. Sea buena o sea mala para ti, eso yo no lo puedo decidir por nadie, ni nadie lo puede decidir por mí. Ojo, yo no hago ningún ritual, ni tengo participación en ningún grupo satánico, ni siquiera Y la finalidad es la finalidad promoverlos. promoverlos. Y del otro lado, tampoco mi finalidad es que la gente se ofenda de su religión, ni se enoje, ni me eche tierra, ni me diga estás mal, simplemente investiguen. ¿Y dónde? No investiguen en internet, no investiguen en Wikipedia, no investiguen en TikTok como lo hace mucha gente. Agarra tu Biblia y léela. Lee tu Biblia y te vas a dar cuenta que las mayores atrocidades están escritas ahí. No me interesa qué tipo de Biblia leas. Que sé que hay varias Biblias, hay cristianas, hay católicas, ¿no? Pero en todas llega un momento en que dices, híjole, la deidad en la que están hablando aquí sí fue muy cruel. Pero no me creas, chécalo y ponme en los comentarios si encontraste el capítulo, el versículo, pero velo desde un punto de vista fuera de tu creencia. Si alguien que fuera a analizar un texto para escudriñar hasta dónde puede llegar la deidad en la que crees. Y del otro lado, ojo, quien lo practique, quien lo haga, adelante, están muy en su derecho. Yo, de las dos partes, si cada quien vive a gusto así, que lo siga haciendo. Pero sí te invito a que tú investigues más allá de lo que te... Sí. Recalcar ya para finalizar, esto únicamente es nuestra opinión. No es algo en lo que queramos influir en los demás, nada más estamos compartiendo la opinión de lo que yo creo, tú crees o alguien más que has escuchado que cree. Tampoco el fin es convencer a nadie de que cambie de religión, de que deje la religión o de que crea que los demonios son buenos. Malos. Ajá. Simplemente la invitación es a cuestionarte si lo que nos han compartido realmente tiene un fin,
si realmente lo hacen con una finalidad de provocar ya sea miedo, provocarte control para que tú sientas que perteneces a algo o simplemente generarte ese pensamiento de pertenecer a una religión con tal de pertenecer a un grupo. Y también para las personas que no creen en ninguno de estos dos grupos, tanto los denominados grupos de luz como los denominados grupos de oscuridad, sí, la mayoría de la gente los conoce, que no creen en ninguno de los dos, que nos dé su opinión sobre cómo creen ellos o cuál es su forma de ver a las deidades y a los demonios. De un ámbito más humano, más carnal, más terrenal, más científico o más ideológico. Con esto cerramos su programa Asustando el Miedo. Esperemos que les guste. Y el próximo capítulo ya va a ser con video. Tuvimos unos pequeños errores técnicos, no pudimos hacer la grabación con video para que ya conozcan los rostros detrás de estas voces de Alejandro y de Manuel. Que tengan una excelente tarde, noche o día, desde donde nos escuchen, y recuerden, si no puedes dormir y un frío recorre tu espalda, tal vez algo te está observando desde detrás de las sombras. Gracias. Y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como X, Spotify y YouTube. Asustando al Miedo. Y si tienes alguna historia que te han contado, que has vivido, o que simplemente has escuchado y te ha provocado un escalofrío, no dudes en compartirla a asustandoelmiedo@gmail.com, donde tu historia será narrada a través de nuestra voz.